porque abrimos tu palabra en el libro de los Hechos, nos impresionan las cosas que allí se hicieron, pero sabemos que es la manera en que tú piensas que debe funcionar la iglesia, por tanto queremos vivirlas hoy, queremos disfrutarlas, queremos saber simplemente cómo hacer el trabajo del reino en toda época. Y por eso pedimos la guía de tu Espíritu Santo, no solo, mi Señor, para poder comprender, sino también para experimentar. Y te agradecemos desde ya. Úsanos, Dios, úsanos todo lo que tú quieras, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la clase número 3 y habíamos quedado en la clase anterior con esta declaración tan importante que hizo el apóstol Pedro en el primer discurso que se hizo en toda la historia de la iglesia, en Hechos capítulo 2. Al final dice que como reacción al mensaje las personas se compungieron. Literalmente las personas se sintieron tocadas profundamente por el mensaje, fundamentalmente por el hecho de que ellos habían participado, aunque sea por no decir nada, en la crucifixión del Mesías. Y todas las evidencias mostraban que Él era. Por tanto, esa situación que estaban viviendo exigió pedirle a Pedro, ¿y ahora qué hacemos? Y fíjese cómo lo dicen además en plural, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro no actuaba solo, estaba aquí la compañía de todos los apóstoles y los discípulos que habían tenido la manifestación del Espíritu Santo. Entonces Pedro hace esta oferta que es tan especial, con la que quedamos en la clase pasada y que nos va a dar pie para comenzar esta. Pedro dice, la solución al problema es esta. Si ustedes me la dictan, ¿qué hay que hacer primero? Arrepentirse, más bautismo, y eso significa, eso nos va a llevar, Pedro lo dice con total seguridad, no como a lo mejor, fíjense que los profetas del Antiguo Testamento muchas veces dijeron, quizá Dios tenga misericordia de nosotros, quizá pase algo, pero aquí no, aquí es directamente, esto es lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a recibir perdón. ¿Y qué más? El don del Espíritu Santo. Entonces, esta oferta fantástica realmente que marca la nueva época, la marca, la enmarca, porque es lo que la iglesia empieza a predicar, es fundamental de entender. Por eso vale la pena que nos quedemos un poco en esto y analicemos estas cosas. Aunque ustedes crean que estamos muy lentos y vamos recién en el capítulo 2, no se preocupen, algún día llegaremos al 3. Entonces, arrepentimiento, en la clase pasada les dije que uno tenía que entenderlo en este concepto judío, en este concepto hebreo, viene del Antiguo Testamento. Siempre mantengan en perspectiva que los escritores bíblicos son hebreos. Aún Lucas, que posiblemente era gentil, tal vez el único escritor gentil de toda la Biblia, está escribiendo en un trasfondo completamente hebreo y para hebreos. Así que él se sitúa en ese contexto. Y este arrepentimiento es como decían los profetas del Antiguo Testamento, como decía Juan el Bautista cuando invitó a la gente a bautizarse, porque el reino venía. Entonces arrepiéntanse, porque viene el reino, viene el rey. Así que tienen que estar listos. Y la manera de estar listos era por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento, que en términos hebreos significa volverse a Dios. Por eso Pedro, en una forma tal vez corregida, no sé, mejor dicha, o tal vez Lucas traduciendo mejor a Pedro, en el capítulo 3, versículo 19 dice, arrepentíos y convertíos. Esa es una expresión que en griego suena mucho mejor a el arrepentimiento hebreo. El arrepentimiento del Antiguo Testamento significa fundamentalmente volverse a Dios. En griego, la doctrina que vemos del Nuevo Testamento a partir del significado de las palabras, en parte, conversión es lo que pretendían decir los hebreos, volverse. Mientras arrepentimiento
tiene que ver con cambio de mente. ¿Ya? Metanoeo en griego significa cambiar la mente. Entonces, primero que nada, esto. Esto es lo que produce que Dios se haga propicio a nosotros y se demuestra por medio del bautismo. El bautismo, por lo tanto, el rito, no produce esto. Y fíjense que aquí me estoy metiendo un poquitito en teología porque vamos a empezar a hacer exégesis de este pasaje. La exégesis nos lleva a la teología bíblica y de la teología bíblica podemos hacer teología sistemática. Bueno, el bautismo, el rito, no produce esto, sino que lo simboliza. ¿Cómo sabemos eso? Por ejemplo, porque en un pasaje similar, en el capítulo siguiente, en Hechos 3:19, dice, arrepentíos y convertíos, y entonces van a pasar cosas similares. Entonces Pedro está claro que no es el bautismo lo que produce el asunto, sino el arrepentimiento. Pero el bautismo lo simboliza. Y lo que recibe es perdón, que es lo mismo que ofrecían los profetas del Antiguo Testamento. Dicho ahora en términos griegos, es cancelación. No hay más deuda. Eso es lo que va a pasar. Dios ya no se va a acordar de lo que ustedes hicieron, no se va a acordar de nada, porque hay una nueva relación. Eso es lo que está ofreciendo. Entonces, siempre mantengan esto en perspectiva. Escritores hebreos para hebreos. Y de pronto tenemos a Pablo, que él comienza a escribir para iglesias gentiles, o mayormente gentiles. Entonces, él empieza a traducir la teología con sabor hebreo a un sabor mucho más entendible para gente no hebrea. Pero aún así es un hebreo tomando los conceptos del Antiguo Testamento y traduciéndolos para que sean entendibles para gentiles. ¿Se fija? Por eso es tan importante entender bien el Antiguo Testamento, porque todas estas personas hablan en términos del Antiguo Testamento. Sin embargo, esto es nuevo. Esto nunca lo decían los antiguos. En el Antiguo Testamento no se dice eso, porque esto es lo característico de la nueva época. ¿Se fijan? Esto es lo que dijimos aproximadamente en resumen en la clase pasada, con eso terminamos. Pero no hablamos mucho acerca del bautismo, y eso es lo que queremos empezar a trabajar, porque aparece esto, aparece de pronto el bautismo. Ustedes pónganse en la situación. Estamos en el año 33. Hace 50 días el Señor fue crucificado. Lo vieron resucitar, lo vieron ascender. Ahora viene una primera predicación, llenos del Espíritu Santo. Y cuando le dicen, ¿qué debemos hacer?, él responde como un profeta. Hasta ahí uno sabe que son los antecedentes hebreos. Pero aparece el bautismo. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde le surgió a Pedro responder que en la solución, en la respuesta de la fe, debe incluirse el bautismo? Porque ustedes se dan cuenta que el bautismo es una cosa característica de la iglesia cristiana desde que existe. Lo practicamos nosotros, lo practican todos. Puede tener un montón de deformaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Iglesia Católica que comenzó en algún minuto a bautizar infantes. Y eso es un tema de investigación histórica, ¿no es cierto? Y todavía hay iglesias evangélicas que bautizan niños. Una cosa que tenemos que empezar a ver y que la teología sistemática se encarga de decir qué apoyo tiene, por qué, de dónde sale. Y para tratar de dar esas respuestas se tiene que apoyar en la teología bíblica, la cual se apoya en buenas exégesis. Y la exégesis le hace preguntas al texto. Ya no preguntas devocionales, porque la pregunta devocional es para mi edificación, para lo que es esencial y que siempre queremos, conocer a Dios, tener relación con Dios. Pero la pregunta exegética, la pregunta de estudio bíblico, le pregunta al texto, ¿de dónde saliste? ¿Por qué haces esta aseveración? ¿Qué estaba pensando el autor? ¿Qué quería decirnos? Y de ahí empezar a elucubrar. Entonces, este bautismo, uno tiene que empezar a ver en la Biblia qué antecedentes tenía Pedro para llegar a decir algo como esto. ¿Qué antecedentes se les ocurre? ¿En otra oportunidad Pedro habría
sabido, habría visto algo acerca de bautismo. Por supuesto, el bautismo de Juan, ¿no es cierto? El bautismo de Juan el Bautista, que ya vimos en la clase pasada que era tan importante como, digamos, parte de los requisitos para llegar a ser apóstol, el haber comenzado en el ministerio de Jesús desde el bautismo de Juan en adelante. Por tanto, para ellos fue algo muy, muy importante. ¿Por qué fue tan importante este bautismo? Porque fue preparatorio. Era un bautismo de arrepentimiento, muy al estilo de profetas del Antiguo Testamento, pero incorporando un rito que no se usaba en el Antiguo Testamento. Incorporando un rito que simboliza limpieza. La limpieza necesaria para la venida del Rey, para estar en la presencia de Dios. Una limpieza que lo produce el arrepentimiento, pero lo simboliza el bautismo. Entonces el bautismo de Juan es un antecedente importante. No solamente el bautismo de Juan. ¿Qué otro antecedente se les ocurre? Muy bien. Jesús bautizaba. Bien importante eso. Esto aparece en Juan, capítulo 4, versículos 1 y 2. Sin embargo, Juan nos hace la salvedad de que no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Pero los fariseos habían notado que ya Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. En otras palabras, los discípulos de Juan se le estaban yendo a Jesús. Y los discípulos que originalmente fueron de Juan, al recibir a las personas, hacían el mismo rito que ya estaban acostumbrados, el de Juan, y Jesús no se los impedía. Entonces Jesús validó el discurso de arrepentimiento de Juan el Bautista y el rito que lo simbolizaba. Así que son antecedentes muy importantes. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Pedro agregó en este bautismo que debiera ser bautismo en el nombre de Jesús? Porque si él hubiera estado pensando en el bautismo de Juan, simplemente habría dicho, tienen que bautizarse en arrepentimiento, como nos enseñó el Bautista, o algo por el estilo. Y ya. Otro antecedente es el bautismo de prosélitos. Que los judíos practicaban. Dentro del rito para recibir a un gentil como parte del judaísmo, se hacían tres cosas. Uno era que al varón se le circuncidaba, otra era que se tenía que bautizar renegando de sus creencias anteriores para ingresar como si naciera de nuevo, como una limpieza de toda su vida pasada, para entrar al pacto mosaico, a la vida del judaísmo. Y la tercera cosa era hacer un sacrificio en el templo. Entonces, este es un antecedente, pero de segunda categoría, porque ya Juan lo corrigió, Juan el Bautista lo corrigió, ya que este era solo para gentiles, ningún judío se bautizaba. Pero aquí era solo para judíos el bautismo de Juan, porque le dice, es para ustedes la oferta, el reino viene como ha sido prometido y el rey viene. Entonces arrepiéntanse para que estén listos. Y el agua simboliza lo que va a producirse, la limpieza, la condición adecuada para recibir al rey y al reino. Jesús continúa con ese mismo discurso, porque él predicaba, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. No tenemos antecedentes de que él continuara bautizando a través de su ministerio, lo cual también es lógico porque el ministerio itinerante no permite estar todo el tiempo en agua. Entonces, a lo mejor se practicaba, a lo mejor no. Pero todo esto junto nos va dando la idea de que los discípulos tenían un concepto bastante claro sobre la necesidad de incorporar este rito. Que si Juan practicó algo como esto, Jesús lo validó. Jesús mismo se bautizó
pero Jesús de alguna manera lo fue corrigiendo. Entonces era completamente importante que este rito fuera parte del nuevo movimiento, pero fuera parte con una corrección. Y la corrección es que es el bautismo en el nombre de Jesús. Esa es una corrección y esto es lo que nosotros llamamos el bautismo cristiano. Es una corrección, porque mientras el bautismo de Juan era preparatorio de arrepentimiento y los discípulos lo fueron incorporando en el ministerio, y es interesante que solo Juan hace esta nota, ¿ya? Y Juan probablemente, es casi seguro, era discípulo del Bautista también. Entonces, al hacer esta nota, Juan se va dando cuenta de que aquí hay un rito que está incorporándose también, aunque todavía no lo tiene 100% claro. Y después de la venida del Espíritu Santo, entonces, ahora Pedro lo incorpora de una manera muy clara. Y todo eso es algo que, en cierta manera, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, como ustedes quieran, pero en cierta manera ya era algo medio conversado. Por otra parte, nos dice que seguramente todos los discípulos fueron bautizados en algún momento, porque nunca se menciona el bautismo de los discípulos de Jesús, ¿no es cierto? De los 12, de los apóstoles. Nunca se menciona ni en los evangelios ni en Hechos. Entonces, con el bautismo de Juan, ellos se sentían bautizados, pero ellos empezaron a bautizar con un bautismo que iba corrigiendo, y Pedro dice, bueno, es cierto que esto es antiguo, pero aquí viene lo nuevo, y es un rito que debe incorporarse. ¿Me explico hasta aquí? ¿Por qué es tan importante eso, o esto que estoy diciendo? En primer lugar, porque se produce un cambio con esto. Nombre. Es bautismo en el nombre de Jesús. Y aquí tenemos que empezar a ver cómo un hebreo piensa en términos de qué significa esto, bautizarse en el nombre de alguien. Significa fundamentalmente, nombre equivale o significa a la persona, significa su obra, significa su autoridad. ¿Se fija? Esa es la mentalidad de la antigüedad. Por eso, en el nombre de Jehová, es como representante de Él, con su autoridad, en conformidad con la persona de Dios, con sus atributos, con su forma de ser. Entonces, en el nombre de Jesús, que por lo demás ya es una declaración trinitaria, porque lo hace equivalente, ¿no es cierto?, a Dios, entonces, este bautismo es completamente diferente. Es un bautismo que mira hacia atrás, hacia la obra completa de Jesucristo, mientras el bautismo de Juan mira hacia adelante, hacia la venida de Jesucristo. ¿Se fijan? Entonces, no es lo mismo. Muchas personas, cuesta un montón en las primeras clases que tenemos acá con la gente que se va a bautizar, hacerles entender que el bautismo de Juan no es lo mismo que el bautismo cristiano. Y dicen simplemente, claro, yo me voy a bautizar porque si mi Señor se bautizó, yo voy a hacer lo mismo. Y hay una tremenda confusión, porque este desarrollo no es fácil de explicar en ninguna clase a una persona que recién está creyendo en el Señor. Y la verdad es que para los discípulos mismos no tiene que haber sido fácil de entender este proceso de transición. Y para nosotros tampoco lo es completamente. Porque, hermanos queridos, Pedro y los discípulos acaban de ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces uno se pregunta, si ya he recibido la vida de Cristo mismo, en la llenura del Espíritu Santo, ¿para qué necesito el rito del agua? ¿Qué importa? Es lógico pensar así, o sea,
arrepiéntanse y recibirán el perdón, que es lo necesario para estar en la presencia de Dios, y el don del Espíritu Santo. Y teniendo el don del Espíritu Santo es todo lo que necesitan. Juan mismo dijo, Juan Bautista dijo, yo les bautizo con agua, pero viene el que les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Eso es lo importante. Entonces, cuando esto se produce en Pentecostés, que viene el Espíritu Santo y son bautizados en Espíritu y fuego, uno se pregunta, ¿por qué incluyen todavía este rito? ¿Qué quieren decir? Y nos obliga a pensar en la mentalidad de Pedro como hebreo, con estos antecedentes, habiendo recibido el Espíritu Santo, y nos invita de esa manera a investigar la manera en que este rito se empieza a usar en el libro de los Hechos, hasta llegar incluso a ser escrito al final del libro de Mateo, ¿no es cierto?, del Evangelio de Mateo, en la Gran Comisión. Porque les recuerdo que Mateo, Lucas y Hechos se escriben todos más o menos en la misma época, a fines de la década del 60 o principios del 70. ¿No es cierto? Entonces ellos ya tienen preocupaciones que son de 40 años posterior a lo que están viviendo. Yo no digo que este discurso de Pedro ni esta oferta sea anacrónica, o sea que Lucas esté inventando estas palabras. No, él está usando las palabras de Pedro, si no sería un mentiroso. Él está usando las palabras del primer discurso. Y ya en este primer discurso, esta forma de pensar está clara. Pero no puedo decir que ni Lucas ni Mateo no están pensando en los problemas que están teniendo en el año 70. ¿Se fijan? Donde el bautismo está cobrando una relevancia importante y fundamental, porque bautizarse en el nombre, estar bajo la sujeción del nombre, bajo la autoridad del nombre de Cristo. Y Mateo todavía corrige, no solo en el nombre de Cristo, sino de la Trinidad, ¿no es cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eso es teología. Son pequeños cambios que nos llevan a pensar que están produciéndose formas de pensar importantísimas. Entonces, redondeando, les digo, el bautismo cristiano en el nombre de Jesús, en contraste con el bautismo de Juan, en primer lugar, el episodio de Hechos 19:5 aclara que el bautismo de Juan no era suficiente. Ese es el episodio en que Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Y entonces les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos les dicen, ni siquiera sabemos que está disponible. Y fíjense la pregunta de Pablo, ¿en qué bautismo fueron ustedes bautizados? Lo que es rarísimo. Porque uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver eso con recibir el Espíritu Santo? Para Pablo lo tiene todo que ver. Porque bautizarse en el nombre, o sea, en el bautismo de Juan el Bautista, significa un bautismo preparatorio. Mientras el bautismo cristiano en el nombre de Cristo es una fe puesta en la obra completa de Jesús, la cual se completa con la recepción del don del Espíritu Santo y no antes. Entonces Pablo nos aclara que el bautismo de Juan solo no era suficiente y Pedro lo está diciendo acá. El bautismo en el nombre, no el bautismo de Juan. En segundo lugar, el episodio de Hechos capítulo 8, versículos 15 al 16, donde Felipe le predica a unos samaritanos que eran considerados ni gentiles ni judíos, una cosa entre medio. Entonces le predica a los samaritanos, se convierten, los bautiza en el nombre de Jesús, pero no han recibido todavía el Espíritu Santo hasta que los apóstoles vienen y les imponen manos. Una excepción, una cosa muy particular que tiene que ver con otros asuntos que veremos más adelante, pero ese episodio nos aclara que estas cosas van juntas, que no se puede tener una sin la otra y que cuando hay una debe completarse con la otra. No me pregunten por qué se demoró, eso no es el tema, pero la cosa es que deben ir juntas.
Y finalmente el episodio del capítulo 10, versículo 48, es el más llamativo. Cuando Pedro le predica a Cornelio y su gente, son gentiles y ellos reciben el Espíritu Santo y ocurren las mismas manifestaciones que en Pentecostés. Y entonces uno se pregunta, ¿con eso es suficiente? No necesitan nada más. Sin embargo, Pedro les dice, ahora, bautícense. ¿Se dan cuenta? O sea, en Hechos tenemos toda la gama de posibilidades. Sin embargo, siempre deben ir juntos. Por tanto, nos dice, el verdadero cristianismo se completa con el don del Espíritu Santo. Es sobrenatural. Pero el rito es necesario. El rito es necesario por lo que simboliza, el rito es necesario por el compromiso que hay detrás, el rito es necesario por el entendimiento de quien lo asume y la fe de quien lo asume. Pero el rito solo no aporta todo, porque no se completa hasta la recepción del Espíritu Santo. Ahora, lo que a mí me maravilla es que para Pedro existe esta igualdad. Ustedes hacen esto y reciben esto. Y nosotros en el presente damos por sentado que las personas cuando reciben a Jesucristo como Señor y Salvador con verdadera fe, están recibiendo el Espíritu Santo. Pero el libro de los Hechos nos dice, siempre hay manifestaciones. Yo no pretendo decir que esas manifestaciones sean lenguas, porque el libro de los Hechos no dice eso. Pero lo que dice es que hay manifestaciones. Esas manifestaciones son, en primer lugar, un cambio completo en la personalidad. Denuedo, una predicación casi agresiva, valiente, testimonio, personas cambiadas, gente que se atreve a hacer cosas que antes no. Por supuesto, señales, milagros, por supuesto también hablar en lenguas, profetizar, cosas por el estilo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, lo que dice Hechos es, se nota. Y cuando no se nota, el libro de los Hechos nos diría, pregúntese si lo tiene. Porque si no lo tiene, no se ha completado el cristianismo. Puede congregarse toda una vida en la iglesia y no se ha completado lo que realmente es el cristianismo. Entonces el libro de los Hechos en ese sentido es sumamente desafiante. Y claro que no cae muy bien decir estas cosas. Es difícil hasta de predicar. Pero básicamente es lo que nos enseña el libro de los Hechos. Déjeme ir un poquito más adelante. Yo sé que me estoy pasando en el tiempo, pero es necesario mostrarles algunas cosas. Mateo capítulo 28, que ustedes ya lo conocen, es posiblemente una forma de verlo un poco tardía, cuando dice bautice, sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la señal del discipulado. Ustedes predican, la gente se convierte. Toman una decisión del discipulado, ustedes los bautizan en ese sentido, pero él no tiene este desarrollo. No es la intención para terminar el Evangelio hacer este desarrollo. Es la intención de Pedro al comenzar el ministerio de los apóstoles. Desde el punto de vista de Lucas, Hechos capítulo 2 es el ejemplo de un buen sermón. En el sentido de que estos sermones misioneros tenían un contenido que se puede resumir en 6 pasos y que ustedes lo pueden ver una y otra vez en el libro de los Hechos. 6 pasos. En primer lugar, ha llegado la época de cumplimiento. En segundo lugar, llegó por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesús. O sea, Él es el centro de la predicación cristiana. En tercer lugar, el gran tema de la resurrección y la exaltación de Jesús. O sea, Jesús es quien dijo ser. El Padre lo vindicó. Es en Él en que podemos poner la fe, porque Él es el Hijo de Dios. No es un siervo cualquiera, no es un profeta cualquiera. En cuarto lugar, el Espíritu Santo es la señal de lo anterior y del poder de la iglesia. La iglesia no es solamente la continuación de Israel, es una nueva familia, es algo nuevo caracterizada por poder sobrenatural. Y la manifestación de ese poder es lo que nos asegura que Jesús es quien decimos que es. Y al revés,
Si nosotros predicamos a Jesús, pero no hay poder en lo que pasa en nuestras vidas y en lo que predicamos, estamos diciéndole al mundo, estamos predicando una teoría, una doctrina, como le pasó a Pablo en Atenas, que le decían, queremos escuchar más de esto, queremos escuchar más de esta nueva filosofía. Y Pablo le decía, no es una filosofía, es que Jesús resucitó y hasta ahí nomás quisieron escuchar. En quinto lugar, la era mesiánica se consumará con el regreso de Jesús. Y finalmente, 6, Dios llama al arrepentimiento y ofrece el perdón y el Espíritu Santo. Estos 6 elementos ustedes los van a encontrar una y otra vez en las predicaciones misioneras. Generalmente en teología lo van a llamar esto las predicaciones querigmáticas o querigmáticas, ¿ya? Que son las predicaciones así como muy aguerridas y donde van al choque y donde piden de la gente una reacción. Y todo estudiante de homilética, todo cristiano y todo ministro debería revisar esto y fijarse si en sus sermones estos 6 puntos forman de alguna manera parte de lo que predica. No creo que cada mensaje deba incluir los 6 puntos, pero si comenzamos a predicar mensajes que no tengan nada que ver con estos 6 puntos, probablemente nos estamos alejando de la idea original de lo que es la misión cristiana. ¿Me explico? Termino con esta última lámina antes de una pequeña pausa. Todo eso llevó a la iglesia a vivir de cierta manera. La experiencia del Espíritu Santo es lo que llevó a la iglesia a vivir en este resumen que nos da Lucas en Hechos 2:42. No es que ellos programaron vivir de esta manera, sino es que la experiencia del Espíritu Santo les llevó a vivir de esta manera. Y esta manera es más bien típica de un avivamiento. Hoy en día se ven avivamientos y en los avivamientos maravillosamente se ve este mismo tipo de forma de convivencia. ¿Ya? Entonces no es exagerado, es más bien típico, pero sí es idílico, porque cuando uno mira esto parecería que no hay nunca un problema, pero no es así. Poquito después en el capítulo 5 y en el capítulo 6, Lucas nos va a decir que sí hay problemas en la iglesia. Sí hay problemas, porque la conversión, el Espíritu Santo en las personas no es todo. Se requiere crecimiento, se requiere transformación, que es básicamente lo que el Espíritu Santo viene a hacer. ¿Se fijan? Sin embargo, es muy importante. Doctrina, ya nos ha dicho Lucas, que es lo central, el fundamento de los apóstoles. Sobre eso se construye la iglesia. Una iglesia sin doctrina es una iglesia que está lista para partir, para decaer, para ser llevada por cualquier viento, por cualquier moda. Doctrina. ¿Qué doctrina? La que fundaron los discípulos. Es doctrina bíblica, la cual genera doctrina sistemática. No es la tradición de la denominación. ¿Ya? No es la tradición del cristianismo, es doctrina bíblica. En segundo lugar, comunión. Aquí es la palabra koinonía. Pero cuando uno analiza en el libro de los Hechos, la palabra koinonía no es solamente estar juntos, pasarlo bien, comer juntos, tener compañerismo. Koinonía significa, en el libro de los Hechos, además de compañerismo, solidaridad. Y eso es algo que tienen que anotar. Una iglesia que dice, somos una familia en Cristo, tenemos koinonía, nos juntamos, comemos juntos, conocemos gente, hacemos grupos pequeños, pero no somos solidarios. No nos preocupa cuando alguien está en dificultades. No vamos realmente al punto del esfuerzo económico, del sacrificio económico por ayudar a otro. No sabemos lo que es la koinonía que se ve cuando hay un avivamiento. El partimiento del pan es probablemente una forma de hablar de la Santa Cena, o estas cenas ágape, que eran muchas veces ollas comunes, incluyendo a los pobres, donde además se hacía la Santa Cena, pero eran fundamentalmente compartir. Y finalmente las
oraciones. Fíjense que estas 4 actividades, las oraciones, ya le ha puesto mucho énfasis Lucas en Hechos. Y estamos recién comenzando y le va a poner más énfasis todavía. Una comunidad realmente cristiana ora y le dedica mucho tiempo a eso y lo ve como una actividad fundamental, tan fundamental como la doctrina. Entonces son las 4 aristas que nos da, no dice que es lo único, pero nos dice esto es lo que sustentaba el primer mover de la iglesia cuando vino el Espíritu Santo. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que Lucas está tratando de decir en términos al estilo de los profetas, ¿no es cierto? Al estilo de Jesús. Si esto es lo que pasa cuando viene el Espíritu Santo, entonces fíjese, no significa que haciendo esto viene el Espíritu Santo. Significa que si usted no está viviendo esto, el Espíritu Santo no está gobernando la iglesia.